Nunca me imaginé que algo tan extraño pudiera sucederme. Trabajo como mecánico en un taller pequeño, uno de esos que no tiene muchas vitrinas ni grandes letreros, pero siempre lleno de trabajo. Desde que entré a este oficio, hace años, me di cuenta de que no era como todos los demás trabajos. Es un lugar donde las horas pasan rápido y el olor a aceite y metal se queda impregnado en la ropa, pero esa no es la parte rara. La rareza empezó a aparecer una noche en la que todo lo que había creído sobre la vida y el destino cambió por completo. Era un jueves, muy tarde, después de haber cerrado el taller. Estaba allí, con las manos llenas de grasa, dándole los últimos toques a un motor viejo que había traído un cliente. Tenía una factura pendiente, pero no podía dejarlo. El trabajo estaba a medio hacer, y me conocía lo suficiente como para saber que si lo dejaba para mañana, perdería el interés y no lo terminaría bien. Tenía que dejarlo listo, aunque fueran las 2 de la madrugada. La lluvia golpeaba el techo de lámina del taller con fuerza, y el sonido del viento arrastrando ramas contra las paredes hacía que la noche se sintiera más oscura, más densa. No sé por qué, pero de repente, esa sensación rara me invadió. Algo estaba cambiando en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Fue entonces cuando escuché los pasos. Al principio pensé que era uno de esos vecinos que se quejan por el ruido. Pero al mirar por la ventana no vi nada. Ningún coche, ni persona, ni sombra. Me sentí raro, pero seguí trabajando. Sin embargo, el sonido de los pasos continuaba. No eran pasos de una persona común, había algo extraño, casi pesado en ellos. Miré de nuevo hacia la puerta. Nadie. Entonces, fue cuando lo vi. Frente a la puerta del taller, en medio de la nada, se materializó una figura. Alta, con una capa negra que cubría la mayoría de su rostro. Solo podía ver unos ojos brillantes, como si fueran 2 luces frías y vacías, que me observaban fijamente. Estaba seguro de que no había escuchado su entrada, pero él estaba ahí. No dije nada. No pude. Lo observé mientras él se acercaba lentamente, con calma. Como si nada, se detuvo frente a mí. Me imagino que no te esperabas esto, dijo con una voz grave, que parecía resonar en el aire, como si viniera de dentro de las paredes mismas del taller. En ese momento, no sabía qué pensar, solo sentí como un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. No sabía si la situación era real o si estaba perdiendo la cordura después de tantas horas de trabajo sin descanso. ¿Quién soy? El hombre se rió suavemente. Soy quien puede hacer que todo en tu vida cambie. Soy la oportunidad que has estado buscando, pero que nunca te atreviste a pedir. La frase me hizo eco en la cabeza. ¿Oportunidad? Yo. Pensé que estaba soñando, que la fatiga me había jugado una broma pesada. Pero no, esa figura estaba ahí, real, tan palpable como la grasa en mis manos. Te ofrezco lo que más deseas, lo que más necesitas, continuó. No serás más un mecánico común. Serás un hombre de éxito, con todo lo que siempre has soñado. Solo tienes que pagar el precio. La idea de tener éxito me tentó, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no debía aceptar nada. Sin embargo, la tentación de salir de la rutina, de cambiar mi vida en un abrir y cerrar de ojos, me hacía cuestionarme. ¿Y si no me lo ofrecía él, quién más? Estaba agotado, luchando con el taller, con las deudas, con mi vida en general. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, con la mente ya entorpecida por el deseo de cambiar todo lo que me rodeaba. Sus ojos brillaron más intensamente. Lo único que tienes que hacer es aceptar. Un pacto, un pequeño compromiso a cambio de lo que más deseas. No hay vuelta atrás, pero te aseguro que todo lo que sueñas se hará realidad. No lo pensé más. La desesperación era más fuerte que cualquier duda, y lo acepté. Le estreché la mano, y en ese momento, sentí algo frío, algo antinatural, recorriéndome las venas. La transacción estaba hecha.
Nos veremos pronto, mecánico, me dijo, y antes de que pudiera procesar lo que había ocurrido, la figura desapareció como si nunca hubiese estado allí. La lluvia se detuvo en ese instante. Al principio, no sentí nada fuera de lo normal. Pero al día siguiente, al abrir el taller, noté que las cosas comenzaron a cambiar. Clientes nuevos, contratos más grandes, y mi taller comenzó a crecer de una manera que no podía explicarme. Todo lo que tocaba comenzaba a prosperar. La verdad es que, al principio, todo parecía tan fácil. La vida me sonrió de una manera que nunca había conocido. Los clientes comenzaron a llegar en masa, los mejores contratos que pude imaginar se me presentaron como un regalo, y el taller se hizo más grande en pocos meses de lo que jamás había soñado. Ya no tenía que preocuparme por las deudas ni por cómo pagar los salarios de mis empleados. Tenía más dinero del que había ganado en toda mi vida. Pero esa abundancia, esa prosperidad, tenía un costo. Al principio, los cambios parecían inofensivos, incluso naturales. Todo lo que tocaba en el taller salía perfecto. Reparaba motores y carros de una forma tan eficiente que mis colegas empezaron a notar mi talento de una manera casi sospechosa. Los problemas que antes tardaban horas en resolver, ahora los arreglaba en minutos. Los autos salían del taller funcionando mejor que nuevos, con un rendimiento espectacular. Pero no era solo mi habilidad lo que me estaba llevando al éxito. Había algo más. Cada vez que trabajaba, sentía que algo oscuro me observaba, algo que me impulsaba a seguir sin descanso, como si una fuerza invisible me empujara hacia el siguiente paso, hacia el siguiente éxito. Fue una mañana, después de una noche de trabajo sin dormir, cuando comencé a notar algo extraño. Estaba ajustando una rueda cuando vi una sombra detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, algo dentro de mí me dijo que no estaba solo. Decidí ignorarlo, aunque el sentimiento de estar vigilado no me dejaba tranquilo. Entonces, las cosas comenzaron a empeorar. Mis empleados, que antes trabajaban felices, empezaron a comportarse de manera extraña. Se volvían más callados, como si un peso invisible les estuviera aplastando. Algunos de ellos ya no querían estar en el taller después de oscurecer, otros comenzaron a evitarme, sin razón aparente. A pesar de que yo les pedía que me dijeran qué estaba pasando, ellos simplemente decían que se sentían incómodos, que no podían explicarlo, pero que algo no estaba bien. Una tarde, un joven empleado llamado Luis se acercó a mí con el rostro pálido, sus manos temblando. «Jefe», dijo con una voz casi inaudible, «he visto cosas en este taller. Cosas que no puedo explicar. Cosas raras. Hay algo aquí que no está bien, algo que no es humano». Intenté calmarlo, diciéndole que estaba agotado, que la presión del trabajo nos estaba jugando una mala pasada, pero no podía negar lo que veía en sus ojos. Estaba asustado, y yo también lo estaba. Sabía que algo había cambiado en el taller, y no era solo el éxito. Algo oscuro se había instalado allí, algo que no podía comprender. Algo que, de alguna manera, yo había invitado. La situación se volvió más extraña. Los clientes empezaron a hacer comentarios sobre los arreglos que había hecho. Muchos decían que sus autos funcionaban de manera tan perfecta que parecía imposible, que estaban demasiado bien ajustados para ser reales. Algunos incluso se ofrecieron a pagar más por los servicios, como si fueran agradecidos por algo que no podían comprender. Pero todo comenzó a tomar un giro aún más perturbador cuando una noche, al cierre, vi algo que jamás olvidaría. El taller estaba oscuro, y solo la luz de una bombilla débil iluminaba la entrada. Estaba limpiando las herramientas cuando, de repente, escuché una risa baja. Era una risa grave, profunda, como la de alguien que lleva siglos en este mundo. Me giré y allí estaba, en la esquina más oscura del taller, esa figura de antes, el mismo ser que había aparecido en mi vida. «¿Te sientes poderoso ahora, mecánico?», dijo con esa voz que parecía penetrar hasta lo más profundo de mis huesos. «¿Sientes que todo lo que tocas se convierte en oro?».
No pude responder, solo lo miré. El miedo me paralizaba, pero algo dentro de mí también me decía que debía enfrentar lo que había hecho. Lo que has ganado tiene un precio, y el pago será mayor de lo que crees, continuó la figura, acercándose lentamente hacia mí. Este taller, tus clientes, tu éxito, nada de eso es gratuito. Nada de eso es eterno. En ese momento, entendí. Lo que había hecho no era solo un pacto por poder o riqueza. Había entregado algo mucho más valioso de lo que podía imaginar. Y lo peor es que había comenzado a desearlo. Cuanto más éxito tenía, más deseaba obtener. Cuanto más ganaba, más quería. Esa noche, no pude dormir. Los pensamientos sobre lo que había hecho no me dejaban en paz. ¿Qué tipo de precio estaba pagando por mi éxito? ¿Qué era lo que realmente había perdido al aceptar ese pacto? Los días pasaron, y aunque la prosperidad seguía creciendo, no podía evitar sentir que algo se estaba desmoronando en mi interior. Empecé a sentirme vacío, como si lo que había alcanzado no fuera real. Las relaciones con mis amigos y familiares comenzaron a deteriorarse. Ya no disfrutaba de las pequeñas cosas de la vida. El dinero, los contratos, los autos perfectos, ya no me hacían feliz. Todo lo que había ganado me parecía vacío. Quería más, y al mismo tiempo, sentía que estaba perdiendo mi alma. Una tarde, cuando ya no podía más con la ansiedad y el miedo, decidí buscar respuestas. Fue entonces cuando encontré a un viejo hombre, un exmecánico que había trabajado en el mismo barrio durante años. Cuando le conté sobre mi éxito y mis dudas, él me miró fijamente, como si hubiera visto a alguien como yo antes. No es la riqueza lo que te devora, hijo, dijo con voz suave, es el precio que pagas por ella. Cuando haces un pacto con el diablo, el contrato nunca es claro. Y el precio siempre es algo que no puedes devolver. Me dijo que conocía a personas que habían hecho pactos como el mío, y que todos compartían una misma verdad: cuanto más querías, más perdías. A veces, lo que pierdes no es algo que puedas ver o tocar, pero te destruye por dentro. La conversación me dejó temblando. El miedo comenzó a crecer de nuevo dentro de mí, y supe que no había vuelta atrás. Ya no solo era un mecánico con éxito. Era alguien que había tocado lo prohibido y cuya vida jamás volvería a ser la misma. Y lo peor estaba por venir. El viejo mecánico, con su mirada tan llena de sabiduría y de temor, me dejó una advertencia que nunca olvidé: el diablo no se lleva lo que tú quieres, se lleva lo que él elige. Y eso siempre es peor. Pasaron las semanas, y el taller seguía creciendo. Los autos que reparaba volvían a sus dueños con un rendimiento excepcional. Los clientes estaban más que satisfechos, pero había algo que ya no podía ignorar. Cada vez que una nueva reparación salía perfecta, algo dentro de mí sentía que algo más se rompía en mi interior. Había algo oscuro que se aferraba a mi alma, como si me estuviera consumiendo lentamente, pero de una forma tan sigilosa que ni siquiera lo notaba. Comencé a tener pesadillas, cada vez más intensas. En ellas, me encontraba de nuevo en el taller, pero ya no era el mismo lugar. Las paredes parecían moverse, como si el taller estuviera vivo, respirando. Las herramientas, que antes conocía tan bien, se retorcían en formas extrañas. Y en cada sueño, esa figura, la que conocí cuando firmé el pacto, estaba allí, observándome, riendo en silencio. ¿Qué te parece tu nuevo mundo, mecánico?, me susurraba su voz, siempre suave pero cargada de una amenaza que me helaba la sangre. Lo tienes todo, pero nunca será suficiente. Siempre querrás más. Y cuanto más desees, más te acercarás a lo que te espera. Las palabras de ese ser comenzaron a calarme hondo, pero lo que realmente me aterraba era cómo se estaba volviendo mi vida. Las personas a mi alrededor empezaban a cambiar. Mis amigos, mis empleados, incluso mis propios familiares. Aquellos que alguna vez compartieron una bebida conmigo, ahora evitaban mi mirada, como si algo en mí hubiera dejado de ser humano. Sentía que estaba perdiendo mi humanidad,
que me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Un día, mientras reparaba un coche antiguo, sentí que algo no iba bien. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si algo estuviera presionando sobre mi pecho. Vi cómo las sombras parecían moverse por las esquinas del taller, como si algo se estuviera arrastrando en la oscuridad. La puerta se cerró sola con un golpe sordo. Y ahí, en ese momento, la figura apareció de nuevo. «Te has olvidado de nuestra conversación, mecánico», dijo, su voz llena de burla, pero también de algo mucho más siniestro. «Te dije que el precio nunca sería lo que esperabas. Ahora es el momento de ver lo que has ganado». Intenté reaccionar, pero las palabras no salían de mi boca. Estaba paralizado, como si el miedo hubiera anclado mi cuerpo al suelo. Era la misma figura de antes, pero esta vez no se veía tan distante. Estaba más cerca, más tangible, más real. «Vas a entender muy pronto lo que he venido a mostrarte. Te he dado lo que querías, todo lo que pediste, pero ¿sabías que todo tiene un precio? Tú no eres el primero que llega hasta aquí. Ni serás el último. Todos los que hacen un trato conmigo, lo pierden todo. Y ahora es tu turno». De repente, la atmósfera en el taller se volvió densa, como si el aire se hubiera hecho más espeso. La luz de las bombillas comenzó a parpadear y el sonido de las herramientas, que antes estaban tranquilas, ahora sonaban como si se estuvieran moviendo por sí solas, chocando unas contra otras. Algo estaba cambiando en el taller, algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. La figura dio un paso hacia mí, y por un instante, no vi su rostro. Solo vi un vacío, un espacio negro donde debería estar su cabeza. Sentí como si mi alma misma se estuviera drenando hacia ese vacío. «Vas a perder todo lo que tienes. Todo lo que has ganado. Y vas a desear nunca haber conocido este lugar». Traté de gritar, de pedir ayuda, de hacer algo, pero mi voz se ahogaba, como si una fuerza invisible estuviera impidiendo que me moviera. La sensación de estar atrapado, de estar siendo devorado por la oscuridad, me consumió por completo. El taller, que antes era mi santuario, mi lugar de trabajo y mi orgullo, comenzó a transformarse. Las paredes parecían retorcerse, los metales crujían y las sombras se alargaban y se fundían, creando figuras inquietantes que se movían a mi alrededor. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado, ya no tenía sentido. El taller ya no era solo un taller. Era un sitio maldito, un lugar donde el precio por el éxito se estaba cobrando con creces. En un acto desesperado, traté de alejarme, de salir del taller, pero las puertas no se abrían. Algo me retenía allí, algo que me mantenía atado a ese lugar. «No puedes escapar de lo que has hecho», escuché de nuevo la voz. «Tu alma ya no te pertenece. Eres mío». El miedo me llenó por completo, pero lo que más me aterraba no era lo que estaba pasando a mi alrededor. Lo que más me aterraba era que, en el fondo, lo sabía. Sabía que lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, era el resultado de mi propia decisión. Yo había hecho el pacto. Yo había aceptado el trato. Y ahora debía pagar el precio, aunque no tenía ni idea de cuánto más me costaría. La figura desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando en el aire una sensación de vacío, de desesperanza. Las sombras dejaron de moverse, pero el peso de lo que acababa de vivir seguía pesando sobre mí. Intenté salir del taller de nuevo, pero no podía. Algo me mantenía atrapado, y no era solo el lugar físico. Algo en mi interior me decía que no importaba lo que hiciera, no podría escapar de lo que había comenzado. La vida que había querido, la vida que había soñado, ahora estaba teñida de oscuridad. Sabía que, de alguna manera, había sellado mi destino. Y aunque no sabía lo que vendría después, sentía que el peor de mis miedos ya se había hecho realidad. Y todo lo que podía hacer ahora era esperar. Las noches se volvieron interminables. Cada vez que cerraba los ojos, veía la oscuridad, pero no era la oscuridad común. Era algo denso, algo que se arrastraba por mis sueños,
como si no pudiera escapar ni en mi mente. No entendía cómo el mundo había cambiado tanto, como todo lo que había logrado ahora me estaba quemando desde adentro. El taller estaba más lleno que nunca, pero algo se sentía mal. Los autos que reparaba parecían tener vidas propias. Las herramientas que utilizaba, como si respondieran a una fuerza externa, comenzaban a moverse solas, a cambiar de forma. Cada reparación que realizaba se volvía un desafío, no solo técnico, sino espiritual. Era como si el taller mismo estuviera en mi contra, como si cada tornillo, cada pieza, estuviera maldita. Una tarde, mientras trabajaba en un motor, escuché un fuerte ruido proveniente de la parte trasera del taller. Pensé que había caído algo, así que fui a ver qué era. Cuando llegué, me quedé paralizado. No era un simple accidente. El suelo estaba cubierto de marcas oscuras, como si algo hubiera sido arrastrado. La luz parpadeaba, como si la electricidad estuviera a punto de cortarse, pero lo que realmente me hizo detenerme fue lo que vi en las paredes. Las sombras parecían moverse. No era imaginación mía. No era producto de la fatiga. Estas sombras se desplazaban como si tuvieran vida propia, reptando por las paredes, arrastrándose por el suelo. De repente, una figura apareció en el centro de la habitación, oscura, sin forma definida, pero con esos ojos brillantes, los mismos ojos que había visto antes. ¿Te preguntas qué está pasando, mecánico? La voz resonó en mi cabeza, como un eco profundo que no me dejaba pensar claramente. Todo tiene un propósito. Todo tiene un camino. Y tú ya estás demasiado lejos para detenerlo. Mi corazón latía a toda velocidad y mi mente estaba en caos. Quería correr, huir, salir de ese lugar, pero no podía. Algo me mantenía pegado al suelo, algo me ataba a ese taller, a ese maldito taller que antes había sido mi lugar de trabajo y ahora se había convertido en una prisión. Te di lo que querías. Te di éxito, dinero, poder. ¿Y qué has hecho con ello? ¿Estás satisfecho? La figura avanzó un paso más hacia mí y el aire se volvió más pesado, casi insoportable. Ahora, te toca a ti. Te toca aceptar las consecuencias. Intenté hablar, decir algo, pero mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. La figura levantó una mano, y el taller entero comenzó a temblar, como si fuera a desmoronarse. Las herramientas en las mesas saltaron de sus lugares, las luces parpadeaban furiosamente, y el suelo crujía bajo mis pies. Cada elección que tomas tiene su precio, ¿lo entiendes ahora? Continuó, acercándose más. Y lo peor es que no puedes deshacerlo. El pacto está sellado. Y todo lo que te queda es pagar. Mi mente comenzó a desbordarse de recuerdos, de momentos de mi vida en los que todo parecía tan claro. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Por qué había aceptado algo tan absurdo, tan peligroso? La voz del diablo seguía sonando en mi mente, resonando como un tambor que me arrastraba más y más hacia la oscuridad. De repente, todo se detuvo. La figura desapareció, pero el eco de sus palabras permaneció en el aire, como una amenaza constante. El taller volvió a la normalidad, o al menos eso parecía. Pero yo sabía que nada iba a ser igual. Las piezas del motor que tenía entre manos ahora parecían observándome, como si estuvieran esperando que cometiera algún error, como si la oscuridad me acechara en cada rincón. Durante días, me sentí como si estuviera flotando en un mar de desesperación. Todo lo que había logrado, toda la riqueza y el poder que había ganado, ya no significaba nada. Sentía que mi vida se desmoronaba, que la pesadilla que había comenzado con una simple decisión me estaba tragando por completo. Entonces, llegó el día en que todo cambió de nuevo. Un cliente entró al taller con un coche de lujo, el tipo de coche que siempre soñé poder reparar. Pero algo en su rostro me dijo que no era un cliente común. Tenía una mirada vacía, como si estuviera allí por alguna razón que no entendía. Escuché que eres el mejor, dijo, mientras me mostraba el coche. Lo necesito como nuevo. Pero no es solo el coche lo que quiero. Es algo más.
Algo en su voz, en su actitud, me hizo estremecerme. Sentí que ese hombre no estaba allí por casualidad, que había algo más detrás de su visita. Decidí no decir nada, tomar el trabajo como siempre. Lo arreglaría, como siempre hacía, y terminaría con ello. Pero mientras trabajaba en el coche, algo extraño ocurrió. Cada vez que tocaba una parte del vehículo, sentía una presión extraña en el pecho. Como si el coche mismo estuviera resistiéndose a ser reparado. Cada vez que ajustaba una pieza, sentía que algo más se rompía dentro de mí. Mi mano temblaba al sostener las herramientas. Ya no estaba seguro de si estaba reparando el coche o si estaba reparándome a mí mismo. De repente, mientras ajustaba el motor, escuché un susurro, una voz suave pero clara. Es él. El mismo que vino por ti antes. El hombre que ahora está en tu taller. Está aquí para que sigas lo que has comenzado. Todo está interconectado. Me detuve. Miré al cliente, que estaba parado en la esquina observando cada movimiento, y sentí una ola de terror recorrerme. Esa mirada en sus ojos, esa sensación de que no era quien decía ser, me dejó claro que no todo en este taller era lo que parecía. ¿Quién eres realmente?, le pregunté, mi voz temblando, sin poder contener el miedo. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa vacía, fría. Soy el mensajero, dijo simplemente. He venido a asegurarte de que todo siga según el plan. No puedes retroceder ahora. El taller es solo el comienzo. Mis piernas flaquearon, pero antes de que pudiera reaccionar, el cliente se dio vuelta y se fue, como si nunca hubiera estado allí. El coche quedó allí, en el taller, como un recordatorio de lo que había comenzado, de lo que nunca podría detener. El miedo me envolvía más fuerte cada día. Sabía que algo aún más oscuro estaba por llegar, algo mucho más grande de lo que había experimentado hasta ahora. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sabía que no podía escapar. Todo lo que había construido me estaba atrapando. El diablo, con su pacto, había tomado lo que más amaba, y ahora me estaba arrastrando hacia algo mucho más profundo, algo mucho más terrorífico. El taller, que antes era un lugar de trabajo donde me sentía seguro, ya no era lo mismo. Se había convertido en una especie de prisión, una cárcel invisible con paredes que se cerraban cada vez más. Las noches se hicieron insoportables. Mis sueños eran continuas pesadillas, pero lo peor de todo era que esas pesadillas ya no se quedaban en el mundo de los sueños. Las sombras y las voces comenzaron a filtrarse en la realidad y sentía que no había escapatoria. Cada vez que miraba el taller, lo veía de una forma diferente. Las paredes ya no eran sólidas, como las había conocido. El aire era espeso, y el sonido de las herramientas, que antes me era familiar, ahora me parecía un murmullo siniestro, como si estuvieran esperando algo, como si estuvieran inquietas. El día que finalmente decidí enfrentarme a lo que había hecho, lo supe de inmediato. No podría escapar. No podría revertir el pacto, y lo que había ganado, aunque parecía perfecto, no era más que una ilusión, una mentira construida sobre las sombras de lo que había sido mi alma. Era una tarde oscura cuando el cliente del coche de lujo regresó al taller. Esta vez no estaba solo. A su lado, un hombre de rostro sombrío, que parecía más una figura que una persona, lo acompañaba. El aire se tensó cuando entraron, y una sensación fría recorrió mi cuerpo. La mirada del cliente estaba vacía, como si no fuera el mismo, como si hubiera dejado de ser humano para convertirse en un instrumento de algo mucho más grande, mucho más malévolo. «Lo has hecho bien», dijo el cliente con voz baja, pero sus palabras eran más que un simple cumplido. Eran una sentencia. Has cumplido tu parte. Y ahora es el momento de que pagues por lo que has querido. Miré a los dos hombres, y en ese instante entendí. Ellos no eran personas. Eran emisarios. El diablo, o lo que fuera que me había ofrecido el pacto, no estaba interesado en que cumpliera mi vida con riqueza o éxito. Estaba interesado en algo más oscuro, más profundo.
Estaba interesado en mi alma, en el poder que había ganado y en la manera en que me había entregado a la oscuridad sin entender lo que realmente implicaba. El taller, tu éxito, tu poder, todo es mío ahora, dijo el otro hombre, el que no había hablado antes. Su voz era más profunda, como si viniera de otro mundo. Y todo lo que queda de ti es lo que me pertenece. Me di cuenta de lo que estaba pasando, de lo que nunca había comprendido antes. La prosperidad que había ganado, los contratos, los coches, el dinero, la fama, todo eso era solo una fachada. Lo que realmente había entregado, lo que realmente había sellado con ese pacto, era mi libertad. Mi alma. Y ahora el precio se cobraría de una manera que no podría comprender hasta el final. Mi mente comenzó a nublarse. Quería luchar, gritar, pelear por mi vida, pero sabía que ya no había forma de salir de ahí. El hombre con la mirada vacía se acercó y con un gesto sutil hizo que todas las luces del taller se apagaran. El lugar quedó sumido en la oscuridad y solo pude escuchar los ecos de las voces que parecían venir de todas partes, riendo, burlándose de mí. No puedes escapar, mecánico, dijo el hombre, su risa resonando en cada rincón del taller. Tu alma es mía ahora. Y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. El aire se volvió denso, casi insoportable, y la sensación de desesperación me aplastó por completo. Sentí como mi cuerpo comenzaba a ceder, como la oscuridad se apoderaba de mí. El miedo, la angustia, todo lo que había ignorado durante tanto tiempo, todo lo que había tratado de evitar, me estaba consumiendo por dentro. Pero entonces, algo sucedió. A lo lejos, en lo más profundo de mi ser, una chispa de resistencia se encendió. No quería rendirme. No quería que todo acabara de esa manera. Había hecho todo lo posible por vivir, por lograr algo en este mundo, y no podía dejar que todo se desmoronara así, sin luchar. Pero la figura del cliente levantó la mano y un frío intenso me paralizó. El tiempo parecía detenerse. Sabía que había llegado el momento en que debía rendirme por completo. El pacto, mi vida, mi alma, ya no me pertenecían. Y, sin embargo, algo cambió. No en el taller, no en la oscuridad. Algo en mí. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente comenzó a enfocarse en una sola cosa, la verdad. Mi alma, esa chispa que había quedado atrapada dentro de mí, todavía no había sido consumida completamente. Había algo que no podían arrebatarme, mi voluntad, mi decisión de luchar hasta el último aliento. De repente, las sombras que me rodeaban comenzaron a disiparse, aunque las figuras seguían ahí, observándome, como si esperaran el momento final. En un último acto de desesperación, miré directamente a los ojos del hombre con la mirada vacía. No voy a dejar que me destruyan, murmuré, con voz temblorosa, pero llena de determinación. El precio puede ser alto, pero no voy a ser tuyo. El cliente y su acompañante no dijeron nada. Se quedaron en silencio, como si estuvieran esperando algo. Y, al final, lo comprendí, aunque el diablo se presentara a mi puerta, aunque todo lo que había hecho estuviera sellado por un pacto que me ataba a su voluntad, la última palabra seguía siendo mía. Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté. El taller volvió a ser un lugar normal, con el sonido de las herramientas en el fondo, y la luz de las bombillas iluminando de nuevo el taller. Miré a los dos hombres una última vez, sin miedo, sin arrepentimientos. El pacto estaba hecho, pero la batalla no había terminado. Sabía que tendría que pagar el precio, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que la decisión estaba en mis manos. Puedes tener mi alma, pero no me tendrás completamente, dije, con la voz firme, aunque el precio sería mucho mayor de lo que podría imaginar. Y con esas palabras, supe que mi vida ya no sería la misma. El taller, aunque aún lleno de sombras, se quedó en silencio.